Ante todo, muy buenas noches. Hoy nos toca hablar sobre las nociones de las obligaciones. Pero para comenzar este tema debemos empezar por el principio, su definición. Es el vínculo de derecho en cuya virtud hemos de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Otro concepto es una relación jurídica entre dos o más personas, físicas o jurídicas. Los elementos de las obligaciones son el sujeto, el objeto y la causa. Ahora bien, debemos tomar en cuenta estos tres elementos. El sujeto son las personas entre las cuales se constituyó el vínculo jurídico. Se divide en sujeto activo, es el acreedor, es decir, a favor de quien constituye la obligación. Sujeto pasivo, es el deudor, es decir, el sujeto obligado en cumplir la obligación. El objeto es la prestación a cumplir por parte del deudor en favor del acreedor. Y la causa es el fin, es la virtud del cual una persona se obliga a otra. Sigamos. Las fuentes de las obligaciones tenemos la ley, la causa del delito, el contrato, el delito como tal y el cuasi contrato. El contrato. Este es cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Artículo 1137 del Código Civil. Por ejemplo, la compra y venta o la donación. El cuasi contrato es el hecho lícito voluntario que sin mediar convención o pacto produce obligaciones. El delito es un hecho ilícito causante de daño efectuado intencionalmente, por ejemplo, el robo, el homicidio, etc. El cuasi delito es una acción ilícita que causa daño a alguien pero que se ha ejecutado sin ánimo de perjudicar por descuido, imprudencia, incapacidad o impericia. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Ahora bien, en este tema de las nociones de las obligaciones, hay algo muy importante, que es la ley. Es toda norma jurídica emanada de la autoridad competente. Es la principal fuente de las obligaciones y comprende a todas las mencionadas anteriormente. Clase de obligaciones. Hay obligaciones de índole civil y naturales, principales y accesorias, de dar, hacer y no hacer, alternativas, facultativas y conjuntivas, divisibles e indivisibles, simplemente mancomunadas o solidarias. Las civiles y naturales, que son las que conocemos o es el sentido común para cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier venezolano, son las obligaciones civiles las que dan derecho a exigir un cumplimiento por la vía legal. Por ejemplo, un cumplimiento de un contrato. Son obligaciones naturales las que nos confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor autorizan a retener lo que se ha dado por razón de ellas. Por ejemplo, una deuda de juego. Las modalidades de las obligaciones. Están tres modalidades: la condición, el plazo y el cargo. La condición es aquella que la adquisición o extinción de un derecho depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. La condición suspensiva resolutoria. El plazo puede ser cierto e incierto. La obligación es a plazo cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviera subordinado a un término de tiempo. El cargo, la obligación es con cargo cuando se exige el cumplimiento de una obligación excepcional al adquiriente de un derecho. Por ejemplo, te dono un terreno siempre que él
en él construyas una escuela. Sigamos. Hablando de la extinción de las obligaciones, existen varios elementos como el pago, la donación, la compensación, la transacción, la confusión, renuncia de los derechos, remisión de deuda, imposibilidad de pago, prescripción. En sí, este tema hay que tomarlo en cuenta en